Vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes el título, La muralla de la discordia. La muralla de la discordia. No les voy a preguntar si usted está a favor de que se levante la muralla o a favor de que no se construya. Ese no es mi punto de vista. Estamos hablando de otro tipo de muralla. Es la muralla de Nehemías, la muralla de Jerusalén. Cuando estuve en Israel, yo vi la muralla, vi el contorno y todo lo demás, y eventualmente estaría mostrando algunas fotografías, no hoy, sino a futuro, porque esta es una serie de predicaciones que voy a estar llevando. Pero quiero compartir con ustedes lo que se llevó a cabo al comenzarse esta muralla. La muralla le llamé de la discordia, porque creó grandes dificultades. Vamos a aprender acerca de Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías le han calificado como el mejor líder que ha existido en el mundo. Ese es el título que le han dado a él. Nehemías, el gran líder, un hombre que supo dirigir frente a problemas, frente a negatividades y frente a oposiciones. Pudo llevar un grupo hacia Jerusalén, que no solamente levantó las murallas de Jerusalén, sino que levantó también la misma ciudad de Jerusalén. Las inmensas murallas que hoy en día vemos, la parte de los fundamentos, fue precisamente la muralla que él comenzó a levantar, y todavía se ven ahí las piedras. Es sorprendente todo esto. Pero vamos a ir avanzando poco a poco en estos minutos que nos quedan, y quiero compartir con ustedes la eficacia de este hombre llamado Nehemías y la facilidad, o con la facilidad que pudo movilizar a este grupo para que levantaran esas murallas contra todo tipo de contrariedades. Para poder entender esto, no tienen que memorizarse eso que ustedes ven ahí. Pero ese es un diagrama que yo mismo lo hice y se lo entregué a mis estudiantes de la Universidad de Campbell. Ellos sí tenían que tratar de memorizárselos. Pero lo interesante de todo esto, ese es el diagrama panorámico del Antiguo Testamento y acerca de los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur, el tiempo de Nehemías, el tiempo de la muralla y todo lo demás. Vemos ahí desde un principio la creación, vemos cuando el rey Saúl vino a ser el primer rey de Israel. Eventualmente vemos a David, que tomó su trono aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Y después vimos que Salomón le sucedió como rey, más o menos por allá por los años 900 antes de Cristo, pero lamentablemente con aquel gran hombre llamado Salomón y tan sabio, él no pudo mantener el reino unido, sino que el reino fue dividido. Fue dividido porque él se interesó en cosas que Dios le había dicho que no se interesara, y fue precisamente levantar altares a los dioses de las mujeres que él tenía. Él tuvo 800, 900 mujeres, y las mujeres adoraban sus propios dioses, y él, por congraciarse con sus mujeres, comenzó a levantarle altares, hasta el punto que el reino de Israel, el pueblo de Israel, se partió en dos. 10 tribus desaparecieron en el mundo, desaparecieron, no saben dónde están. Hasta este momento no sabemos dónde están. Solamente entendemos de que quizás mucha gente tiene sangre judía, y ahí a lo mejor está repartida las 10 tribus que desaparecieron. Pero las otras 2 tribus que bajaron, verdaderamente 2 tribus y media, bajaron a lo que se llama el reino de Judá, o el reino del sur. Lamentablemente, la historia muestra cómo estos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, eventualmente fueron tomados. El reino del norte fue llevado por Jeroboam, el cual era el siervo de Moisés, de Salomón. Salomón tenía un siervo, y aquel siervo tomó el control de aquellas 10 tribus. Pero Roboam, lo cual es el hijo de Salomón, tomó control del reino del sur, lo que hoy se llama Judá, lo que conocemos como Israel, porque el reino del norte, como les dije, desapareció. Ahora,
Algo interesante tomó lugar en esta fecha, porque el reino del norte, el reino de Jeroboam, fue capturado por los asirios. Y los asirios llevaron cautivos al reino del norte y los absorbieron a sus propias creencias. Pero también ocurrió lo mismo con el reino del sur, el reino de Judá. Y aquí es donde nos encontramos nosotros. Nos encontramos junto al rey Nabucodonosor, lo cual llevó cautivo al pueblo de Judá en el año 586 a.C. Esta es la zona en la cual vemos nosotros la captura. Esa parte roja donde ustedes ven fue cuando el pueblo de Judá fue capturado por Nabucodonosor, el imperio más grande de la tierra, incluso el imperio más grande que ha existido. Y llevaron cautivos a aquellos israelitas, los de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. La Biblia dice de que en el tiempo de esa deportación o ese cautiverio, cuando los llevaron a Babilonia, dice la Biblia de que ellos cantaban, tenían que cantar, le pedían que cantaran y ellos no podían cantar porque estaban tristes. Dice la Biblia que colgaban sus instrumentos en los árboles porque estaban tristes, preferían colgar sus instrumentos y no cantar. Hace años atrás se hizo una canción famosa en inglés que decía By the Rivers of Babylon. Muchos la cantaban, muchos incluso la bailaban, By the Rivers of Babylon. Y precisamente esa canción se enfocaba en lo que sucedió con el pueblo de Judá. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y la palabra de Dios dice de que el pueblo de Judá iba a estar 70 años en cautiverio. Y efectivamente tuvieron 70 años en cautiverio. Ahí encontramos a Daniel, donde Dios levantó a Daniel de tal forma que lo hizo un principal en una de las provincias de Babilonia. Ahí encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser tirados al horno de fuego en vez de adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Ahí está la historia cuando Dios los libera. Y cuando los sacan de aquel horno, ni siquiera olor a humo o a quemado tenían aquellos jóvenes. Todo esto ocurre en Babilonia. Todo esto ocurre cuando el rey Nabucodonosor tomó al pueblo de Judá y se lo llevó cautivo para allá, para arriba, lo que hoy día pudiera ser Irán e Irak. En esos tiempos era Babilonia. Pero encontramos, hermanos, más o menos al final de aquellos 70 años de cautiverio, encontramos un nuevo rey. Este rey se llama el rey Ciro. El rey Ciro da el permiso para que comience el regreso a Jerusalén y vayan a reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. El primer templo salomónico fue destruido por Nabucodonosor. Quedaban las ruinas. Pero este hombre, después de 70 años, Dios motivó el corazón, tocó el corazón de este nuevo rey llamado Ciro y les dio permiso entonces a los judíos que regresaran a Jerusalén para que levantaran el templo. Que incluso este hombre llamado Tito Flavio Josefo habló de Ciro. Tito Flavio Josefo fue un historiador judío, un fariseo. La historia dice que él fue descendiente de la familia de los sacerdotes. Este hombre de acción, estadista y diplomático, que escribió algunos libros, y entre ellos, uno de ellos los tengo yo, no los originales sino copias, que se llama La Guerra de los Judíos, y otro libro llamado Las Antigüedades Judías. Son libros apetecibles por los estudiantes de la Biblia. Estos libros hablan de los orígenes de los judíos y no es un libro bíblico, pero es de un historiador contemporáneo incluso a los discípulos, que escribió en cuanto a lo que él mismo vio. Y este hombre escribe lo siguiente:
En el primer año del reinado de Ciro, el cual era el año 70 desde que nuestro pueblo fue sacado de su propia tierra y llevado a Babilonia, Dios, teniendo misericordia por la cautividad y calamidad de esta pobre gente, de la forma que lo había dicho anticipadamente por el profeta Jeremías, antes de la destrucción de la ciudad, que después que ellos sirvieran a Nabucodonosor y a su posteridad, y después de haber servido 70 años, él los restauraría de nuevo a su tierra, a la tierra de sus padres, para levantar su templo y gozar de su prosperidad. De esta forma Dios motivó el corazón de Ciro para levantarle a Dios casa en Jerusalén. El primer templo que Salomón había levantado, el hermoso templo, que aquellos hombres cuando lo veían no podían creerlo, que aquella reina que venía de Egipto, la reina Saba, cuando vio la grandeza de Salomón, dice que no lo podía creer. Dice que le habían contado la grandeza de Salomón, pero cuando ella llegó y lo vio con sus propios ojos, ella dijo: no me han contado ni siquiera la mitad de tu grandeza. Porque Salomón había sido dotado de parte de Dios con esa facultad de poder tener sabiduría, inteligencia más que ningún hombre que haya existido antes ni que existirá después, dice la Biblia. Pero sin embargo, aquel hombre Salomón fracasó, y después de haber levantado ese gran templo, Dios le tuvo que juzgar por causa de su pecado. La palabra de Dios entonces nos habla en cuanto a este hombre llamado Ciro, que comenzó entonces a decir a los judíos: regresen a su tierra. Justamente después de un aproximado de 70 años se cumplió la palabra de Dios. Y cuando ellos comenzaron a regresar a Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del segundo templo. Y lo levantaron. Pero al leer Nehemías, nos damos cuenta de lo que verdaderamente sucedió por aquí precisamente, donde dice que el hermano de Nehemías viene con la triste noticia de Jerusalén. Espérense, si el templo no lo habían levantado de nuevo, el segundo templo había sido reedificado. ¿Por qué venía triste el hermano de Nehemías? ¿Por qué Hanani venía triste? Y cuando Nehemías le pregunta a su hermano Hanani: dime, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la tierra de nuestros padres? ¿Sabía usted que Nehemías ni siquiera había nacido allá en Jerusalén? Es muy probable que Nehemías haya nacido por allá todavía en esa parte de Babilonia. Y sin embargo estaba preocupado por la tierra de sus padres. Y cuando le pregunta a sus hermanos que venían de esa zona lejísimo, de lo que es Irán en el día de hoy, dice que su hermano Hanani le dice que estaba muy triste porque las murallas de Jerusalén estaban en ruinas. Las murallas de Jerusalén estaban en el piso y sus puertas estaban quemadas. Había vergüenza entre los que habían regresado a Jerusalén, enviados por Ciro para que arreglaran todo. Todavía seguían con esa vergüenza, porque una ciudad que no tenía murallas era una ciudad expuesta al enemigo, y una ciudad que no tenía protección. Sentían vergüenza y había calamidad en sus corazones por todo lo que veían a su alrededor. Por eso que cuando Nehemías escucha las palabras de su hermano Hanani, él dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras, Nehemías supo identificar las necesidades. Cuando él escuchó las palabras, supo identificar el problema, la raíz del problema. Nunca jamás, a través de todo el libro de Nehemías, vemos que Nehemías precisamente estuvo desapercibido. Siempre estuvo al tanto de lo que pasaba. Siempre sabía lo que estaba sucediendo.
Y siempre llevó a cabo algo en particular que vamos a ver a través de estos sermones que voy a estar dando. Él siempre se involucró. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron esas palabras? ¿Qué fue lo que escuchó Nehemías de parte de su hermano cuando le dijo, cuéntame, ¿cómo están nuestros padres? ¿Cómo está la tierra de Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? Pues las palabras de Hanani fueron los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Dice la palabra del Señor que Nehemías, cuando escuchó estas palabras, en el versículo 4 continúa diciendo, me senté y lloré. Traten de imaginarse lo que hizo Nehemías, porque Nehemías no era cualquier persona. Más adelante vamos a ver quién era Nehemías verdaderamente. Nehemías trabajaba directamente para el rey. Era prácticamente su brazo derecho del rey. Y sin embargo dice que cuando escuchó estas palabras, dice, me senté y lloré. Me senté y lloré. Nehemías se identifica con sus hermanos. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque han reconocido que Nehemías es el mejor líder que ha existido entre los hombres. Y sin embargo, tenemos que observar, estudiar lo que él hizo, para poder quizás imitarlo si se quiere. Se identificó con el problema de sus hermanos. Nehemías trabajaba para el rey Artajerjes. Estos no eran cualquier reyesitos. Estamos hablando de Nabucodonosor, estamos hablando de Ciro, estamos hablando de Artajerjes. Hombres que tomaban control de los imperios. No eran asuntos de que eran reyes de un pueblo, de una nación. Eran imperios. Cuando Artajerjes tomó control, después de haber obtenido Babilonia sobre Ciro, también alcanzaba Egipto, también alcanzaba los confines por allá sobre la área de lo que le llama el Jordania, lo que la parte del mar Mediterráneo, todo eso lo cubrían estos hombres. No eran cualquier personas. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Nehemías se identificaba con sus... Pero si Nehemías ni siquiera había nacido por allá, por Jerusalén, ¿por qué se identificaba con sus hermanos? Se involucró con el problema de que por allá lejos, si usted viera el mapa, y algún día se los voy a mostrar, para identificar la distancia entre Jerusalén e Irak, lo que es Babilonia, es un inmenso terreno, una inmensa distancia de millas y millas y kilómetros de por medio. Y sin embargo, se involucró con el problema de aquellos. Ese es un líder. Y eso es lo que estamos tratando de ver y de copiar. Sintió en su ser el dolor de sus propios hermanos. La palabra dice en el versículo 4, hice duelo, ayuné y oré. Este hombre llevó a cabo lo que se sentía, no lo dejó en el sentimiento. Lo que sentía lo llevó a la práctica. Dice, hice duelo, ayuné y oré. 3 cosas. Nosotros mayormente ayunamos y oramos, pero hizo duelo también. Quizás se vistió de cuero de cabra, pues ese era el duelo que se llevaba a cabo. A lo mejor se echó ceniza en su cabello para poder sufrir y sentir el sufrimiento de sus hermanos. Se entregó de cuerpo y de alma. Ese es un líder. Estamos tratando de entender cómo es un líder y por qué le han catalogado el mejor líder que ha existido en el mundo. ¿Y cómo empezó él? Quiero decirles que él estaba serio en lo que estaba haciendo. La petición iba en serio hacia Dios. No fue una oración rápida, momentánea, de 1, 2 o 3 minutos.
No fue una oración común, insignificante, dactilar. Fue una oración profunda que llevó a cabo duelo, ayuno en su oración por aquel pueblo que ni siquiera conocía. Pero era su sangre, eran sus hermanos, la tierra de sus padres. La oración es la arma más poderosa que existe. Olvídese de los misiles intercontinentales. Esos no llegan al cielo. La oración surpasa el cielo. La oración llega al trono de Dios. Y Dios puede escuchar la oración de sus hijos. Y este hombre, demostrándolo, ¿por qué está escrito el libro de Nehemías para nosotros? ¿Para qué? Para que sigamos el formato de cómo es y cómo procede un líder en situaciones como tales. La oración es la arma más poderosa y es la línea directa al Dios omnipotente. Nehemías, el líder más grande de la historia, reconoció el poder de la oración. El versículo 5 dice de la siguiente manera: te ruego, oh Jehová. ¿Por qué no fue a los conocedores de ese tiempo? ¿Por qué no fue a la gente que podía ayudarlo? Pero él fue directamente a Dios. Él nos llamó al 911. Él no fue a golpear al vecino para que le ayudara. Él se tiró de rodillas. Hizo contacto directo con aquel que sí podía entender no solamente sus palabras, sino que su corazón. Él fue directamente a Dios. Consideró primero a Dios, porque él sabía que no hay nada imposible para Dios. El versículo 5 continúa diciendo: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué le hace recordar esa expresión de Nehemías? Lo mismo que Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando Cristo le enseñó a sus discípulos a orar, porque los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Cristo les dijo cómo debían orar. Y comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y comenzó a magnificar el nombre de Dios, a glorificar. Pero en las oraciones nuestras son muy diferentes. Pero Nehemías, vemos de que Nehemías comenzó también: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Comenzó a magnificar el nombre de Dios, a darle honras y gloria. Y después comenzó con la oración, si se quiere, de petición. Él reconoce la grandeza de Dios. Su invocación fue de exaltación y reconoció la omnipotencia de Dios. El versículo 5 continúa diciendo que él seguía orando, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nehemías reconoció algunas virtudes y atributos de Dios. En esas palabras, Nehemías estaba diciendo de que él entendía o lograba ver la perfecta fidelidad de Dios. Nosotros podemos ser infieles, nosotros le damos vuelta a la espalda a Dios, pero Dios se mantiene fiel con uno. El que se aparta es el hombre, no Dios. Dios no da vuelta a la espalda. Uno le da vuelta a la espalda a Dios con sus acciones, con sus preferencias y con sus prioridades, cuando no son Dios la prioridad de uno. Por eso que la palabra del Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nehemías comprendió la fidelidad de Dios. Nehemías comprendió la perfecta justicia de Dios y se daba cuenta de la misericordia y el amor de Dios. Por eso apelaba a esa misericordia y a ese amor de Dios. Israel pecaba, donde quiera que iba pecaba. Se arrepentían y volvían a pecar. Y el ciclo precisamente es que eran afligidos ellos por el mismo pecado. El pecado, hermanos, trae aflicción. Escúcheme bien. El pecado le va a traer aflicción a su vida.
le va a traer aflicción a su bolsillo, le va a traer aflicción a su familia. La palabra del Señor dice de que hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, la maldición continúa. A no ser que se corte y se divida cuando uno viene a los pies de Cristo, en serio, como lo hizo Nehemías. Pero este pueblo de Israel pecaba, y este pueblo de Israel clamaba a Jehová, porque eran afligidos. Y después de clamar, Dios los libraba. Y después de librarlos, ellos alababan el nombre de Jehová. Y después de estar todos contentos, como que se les olvidaba de dónde a Dios los había librado. Y volvían a pecar. Y esto se mantuvo en el ciclo de pecado de Israel por cientos de años. Y han dicho de que este tipo de ciclo de pecado se aplica a cada familia. Y cuando hay pecado en la familia, Dios trae dolor. Y la persona se arrepiente y clama a Jehová y Dios le libra. Y comienzan a alabar, doy gracias a Dios porque Dios me ha librado. Pero vuelven a pecar después y Dios los vuelve a apretar. La palabra del Señor dice que en el versículo 6, que Nehemías en su oración decía: la oración de tu siervo, la que hago ahora delante de ti, día y noche. Este hombre oraba, hermanos, incansablemente. Se vuelve a aplicar la enseñanza bíblica: orar sin cesar, día y noche. Escudriña la palabra, busca de Dios, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, que Él que escucha en lo secreto te recompensará en público. Pero la motivación bíblica es: ora, busca de Dios. Este hombre oraba día y noche, según lo que él mismo dice. Sabía que Dios escuchaba su oración. ¿Pero qué oraba? Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, porque he hablado algo acerca de la oración. Pero ¿cuál es el cometido de esa oración? ¿Cuál es el punto principal de la oración de Nehemías? Cuando estudiamos la oración de Nehemías, y el versículo 6 continúa diciendo: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Usted nota algo extraño ahí? Este hombre, hermanos, no oraba por castigo para sus enemigos. No oraba él para que se levantara la muralla. Él no tocó petición alguna en esa oración. Es más, nunca pidió de eso. Pero él pidió una cosa en esta oración. Y él pedía: y confieso los pecados de los hijos de Israel. Este hombre en esa oración, hermanos, no oraba echando la culpa a los otros, ni tampoco oraba excusándose, ni siquiera de su propio pecado. Porque él lo recalca, y él dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo. ¿Cuánto oramos así? Señor, mira el pecado de esa gente. Pero cuánto uno se involucra en los pecados. Sí, yo y la casa de mi padre o de mi padre hemos pecado. Les sugiero, hermano, que las peticiones de este hombre, la oración de este hombre, era orando con el propósito de confesar sus pecados. Era una oración de arrepentimiento. Y el versículo 7 lo concreta diciendo: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Él identificó lo extenso de sus pecados. No dijo nada de la muralla.
En extremo nos hemos corrompido, dice él, y no hemos guardado los mandamientos. Por eso que me alegré cuando el hermano mencionó hoy día que nos iba a enseñar los 10 mandamientos de memoria. Porque muchos ni siquiera lo sabemos, menos cumplirlos. Nehemías reconocía que el pueblo había sido desterrado y su ciudad había sido quemada por causa de su propio pecado. Él dice en esta oración: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu pueblo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Esa es la oración de Nehemías, recordándole a Dios de que tanto sus padres como ellos eran sus siervos como su pueblo de Dios. Nehemías no buscaba reedificar la muralla, aunque ese era el problema. Nehemías buscaba redención por sus pecados. Nehemías no buscaba restaurar la muralla, pero Nehemías buscaba restaurar su relación con Dios. Primero, antes que nada, él termina su oración diciendo: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿A quién se refería? Al gran rey Artajerjes. Cuando él se acercó al rey y el rey observó que su hombre mano derecha venía con esa cara triste, la palabra de Dios dice que me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Nehemías no pidió. El rey le estaba diciendo: ¿qué pides? ¿Qué quieres, Nehemías? Pídemelo. La respuesta bíblica de Nehemías fue: entonces fui y oré al Dios de los cielos. Él no le respondió al rey. Cuando el rey le dijo: ¿qué quieres? Yo te lo voy a conceder, pero ¿qué quieres? Él dice que tomó el rumbo a su lugar y se puso a orar al Rey de los cielos, para que Dios le dijera qué es lo que verdaderamente pedía.